espíritu, tu palabra es vida, tu palabra tiene poder. Obra a través de tu palabra, envía tu palabra y sanaremos. Envía tu palabra y viviremos, Señor. Obra poderosamente por la mi sierva, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. En gloria a mi Dios. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén. Valientes. Que son valientes. Y no lo tomen como una frase de cajón, sino que apoyen esa palabra, que son valientes, esforzados y valientes. Amén. Dios siempre nos existe en la palabra esforzados y valientes. Amén. Porque yo estoy contigo. Amén. O sea, cuando nos disponemos de querer algo con el Señor, Dios está con nosotros. Amén, amén. En el momento que nosotros nos disponemos y queremos algo con Cristo y queremos un cambio, Dios está con nosotros. Amén. Y en el momento de estar en esta mañana son valientes. Amén. Por la gracia de Dios nos ha permitido estar de nuevo aquí con ustedes. Anoche estuvimos también, la bendición de Dios, es un privilegio. Cada vez tengo en cuenta esta labor muy hermosa y cada vez me apodero más de esto que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Sé que el Señor no nos ha dado una vida porque sí, yo en lo personal lo he visto así. El Señor no me ha dado una vida solamente, sé que tengo que trabajar en muchas áreas económicamente, porque estamos en esta tierra, necesitamos el sustento, necesitamos esto, y la palabra se dice que no trabaje, que no coma. Así es sencillo, no nos mandó ahí, no. Pero sé que hay algo mucho más grande que es su reino. Amén. Hay algo mucho más grande que es su reino, porque Él primero nos mandó su reino y luego lo demás, añadidura. Amén. Y si el Señor por su gracia y su misericordia nos ha hecho permitir parte de este reino y nos ha permitido también proclamar este reino, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo verdaderamente, porque yo digo que Dios no en nuestra vida, por la gracia y misericordia, me da el entendimiento que no es nuestra paz, simplemente por pasar el rato. Me da entendimiento que no simplemente cuántos años va a orar Diana, ya no interesa. Solo sé que el tiempo que el Señor me permite estar en este globo terráqueo tengo que hacer una labor. Porque el día de mañana me tengo que presentar delante del Señor y no me puedo presentar con las manos vacías. Y es un privilegio, es un honor proclamar a Cristo. Amén. Es un honor que viendo en miles y multitudes que hay en el mundo y multitudes con miles de habilidades, el Señor por su gracia nos ha llamado a cada uno de ustedes. Amén. Porque es misericordia. Aquí no estamos porque haya mucha cosa, mucho conocimiento, estudio, no, sino que es por su gracia y misericordia que dispongámonos que Él es el que hace el resto. Amén. Anoche, en medio de la oración, me acuerdo y siempre me acuerdo de algo, porque yo necesito, yo en lo personal necesito cada día entender la obra de Cristo en el Calvario. Amén. Yo necesito en lo personal entender que esto no fue cualquier obra. No leer por leer y ver, sí, el Señor murió, sí, y leo, sí. Yo necesito entender verdaderamente lo profundo que fue la obra de Cristo en el Calvario. Lo profundo que es esto que el Señor nos ha dejado. Esto que fue que dio su vida por ti y por mí. Amén. Esto tan profundo. Amén. Que esto no fue cualquier cosa, entonces tengo que amar esto, entender esto y obedecer. Porque es obedecer. Él hizo algo profundo, algo poderoso, y yo tengo que entender esta obra para llenarme de fuerzas, para llenarme de valor y decir sí puedo, porque ya hubo un trabajo, ya una obra, ya el camino ya está abierto. Ahí depende si yo lo tomo, ahí depende si yo obedezco, ahí depende si yo creo. Amén. Porque esto es de creer. Cuando yo creo la obra de Cristo en el Calvario y yo obedezco, esa obra se efectúa en mí. Amén. Pero si yo la leo por pasar el rato, no la creo, pues ¿cómo esperamos tener un resultado? Si para que haya el resultado nosotros tengo que
creerla, tengo que amarla, tengo que apoderarme de esa obra. Si es que fue que murió por mí. No es decir por fulano, no, es por mí. Murió por mí. Entonces, apropiarme de esa obra de la cruz del Calvario que murió fue por mí, por mi pecado. Por mi pecado, no por el pecado de fulano, no, es por mi pecado. Por eso hace un recorder, y yo sé que usted ya imagino que dice así en Isaías 53. En Isaías 53 dice sufrimiento de siervo de Jehová. Siervo sufriente. Sí. Isaías 53. Dice aquí, en Isaías 53, dice, en el capítulo 1 empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, su poder? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, pero más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado el afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dejémoslo así. Amén, amén. Si nos ponemos a ver, pueden tomar asiento los... así. Please. Si nos ponemos a analizar, Doctora Marisol. en Isaías 53 está anunciando una profecía Amén. del sufrimiento del Mesías. Está hablando una profecía de la obra redentora, la obra, nuestra obra salvadora. Cada vez que hablemos tenemos que hablarla con propiedad, porque esto el Señor nos hizo a favor nuestro, no a favor, o sea, tenemos que apropiarnos y decirle, es que fue por mí, es por mí, para que nosotros haya una conciencia y entender que esto fue por mí, esto no fue así por así, esto es algo grande. Entonces, como es algo grande, tenemos que darle la altura, porque Amén. No estamos hablando de cualquier siervo, estamos hablando de que la manifestación gloriosa de Dios manifestado en carne, en su manifestación y en el sufrimiento que hizo a causa mía. O sea, a causa mía, a causa nuestra, causa de cada uno de los que ustedes están aquí. Amén. Él sufrió porque su palabra dice, no estimó hacer qué, como igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tuvo que despojarse, él siendo Dios se despojó para hacer esta obra aquí en la tierra. Porque como su palabra dice, no había ni un justo en la tierra, ni uno que hiciera lo bueno, ninguno que buscara, alguien que pudiera decirle, hágame este trabajo, haga esta labor. No, porque ninguno había
Esto, para hacer esta obra tenía que no tener pecado. Para que esta obra se efectuara no tenía que tener pecado, sin mancha, sin pecado. Y no había ningún ser humano en la tierra que no tuviera pecado. Todos, por medio, todos, en su momento, en su humanidad, fracasaron. Amén. Hubo pecado. Entonces a él mismo le tocó. ¿Quién es el único ser que no tiene pecado en su vida, en su grandeza? Señor. Él mismo le tocó hacer este trabajo, esta labor. Si nos ponemos a analizar, él hizo un trabajo, se despojó. ¿Vio? Y lo que nos cuesta a nosotros despojarnos de cualquier cosa. Nos dicen a nosotros, esto te hace daño, esto, y nos cuesta despojarnos. En nuestra humanidad nos cuesta despojarnos de algo que ya el Señor venció. Amén. Algo que el Señor ya llevó. Porque su palabra dice que llevó cautiva la cautividad. Todo eso que nos tenía cautivos, Él ya lo llevó en la cruz del Calvario. Amén. Y le sirvió públicamente. ¿Con qué sirvió públicamente en la cruz del Calvario? Principados, potestades. Y los exhibió su triunfo en la cruz del Calvario. Significa que ahí vencí. Y ustedes también vencerán. Amén, amén. Porque somos uno en Cristo. Si los que son de Cristo, revestidos estamos de Cristo. Porque el Señor dijo, el Señor habla. Cuando Jesucristo en su manifestación aquí en la tierra, siempre hablaba con una segunda persona. Padre, Padre, Padre. Estándonos a entender nosotros como hijos, como ese Padre que tenemos en todo su transitar, en todo su caminar, siempre nos mostró quién tenemos como Padre. Él nos mostró esa seguridad, esa firmeza. Nos mostró, Señor, te daba a conocer tu nombre. Amén. Siempre, siempre el Señor estaba ahí enseñándonos esa propiedad de que es uno con el Padre, así como somos nosotros uno con Cristo. Así mismo, es siempre el Señor mostrando. Pero desafortunadamente el hombre no quiere entender. El hombre siempre buscando. Siempre. Le hablan de la deidad, le hablan de la unicidad, le hablan que en la palabra hay uno solo que está sentado en el trono. Uno. Y hay cantidades de versículos que se están hablando del uno. Amén. Y el hombre sigue buscando. ¿Dónde está el 2? ¿Dónde está el 3? Siempre anda escudriñando. ¿Pero por qué? Porque no quiere obedecer. Amén. No quiere obedecer. Y la necedad del corazón, el que no quiere creer a la verdad, creerá a la mentira. Amén. Porque Cristo hizo su obra. Habla el siervo, habla en la palabra, en un Mesías, pero Dios no tiene hijos. Él se manifestó como hijo, se manifestó. Pero allá arriba no hay 2 ni 3. Hay uno. Amén, Fue su amén. manifestación en carne como hijo. Es claro. Y su palabra es clara. Cuando se pone a uno a observar que Él llevó mi dolor, que el castigo de mi paz cayó Fue sobre él. Vea, Dios nos ha llamado Gracias, a ser mijo. libres. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Amén. ¿Por qué? Porque el castigo en mi paz, el castigo en su paz cayó sobre él. Castigo, sufrió mi dolor, tu dolor lo sufrió él en la cruz del Calvario. Todos teníamos un acta de decreto. Todos estábamos condenados a muertos, destituidos de la gloria de Dios. Ya había un acta de decreto, ya estaba ahí. Pero Él tomó eso que teníamos nosotros, ese acta de decreto. Él tomó eso y lo llevó Él. Amén. Todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Amén. Todo lo hizo Amén, amén. por amor a nuestra humanidad, por amor a nosotros. Amén. Y aún conociendo de que muchos lo iban a negar, conociendo de que otros lo iban a traicionar, Amén. conociendo de que otros, mejor dicho, todo lo que iba a pasar. Amén. Y aún llamándose en la fe
Lo iban a dejar. Lo iban a dejar, lo iban a apartar. Por un momento sí amo esto y después, no, ya no. Crucifíquenlo. No, esto no va conmigo. Y vean, tenemos que entender esto. Amén. Tenemos que entender que esto pagó un precio. El Señor pagó un precio para darnos libertad. Amén. El Señor pagó un precio para darnos paz. El Señor pagó un precio para darnos sanidad del alma. Amén. Porque aquí habla que sanó nuestras heridas. Y habla también de las enfermedades. Por su llaga fuimos Curados. Él hace esto es algo completo. Amén, amén. Salva y sana por dentro y por fuera. Amén. Porque una herida se puede ver puede ser que está sanando por fuera supuestamente En bien, falso. pero por dentro un caos. Amén. Ahí ya se está, mejor dicho, eso, si de poco tiempo se dan cuenta, le cortan el brazo porque ya hay algo. Mira gangrena. Sí. Así es simple. Entonces el Señor ya hizo una obra redentora. Y tenemos que tener en cuenta esto y tenémoslo con seriedad. Esto que hizo el Señor pagó un precio. Mire, es que siendo Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres, te conoce a ti, conoce a mí. Amén, Tuvo amén. frío, tuvo hambre. Todo lo experimentó como hombre. Todo Él lo experimentó en la humanidad. Amén. Una forma de entender que Él lo conoce todo y lo sabe todo. Nadie puede decir, Señor, es que tú eres Dios, pero mira, en mi humanidad tú no sabes. Sabe. Amén, amén. Lo experimentó, lo vivió. En carne propia la traición. En carne propia el que estaba poniendo a tu lado lo traicionó, lo entregó por unas cuantas monedas. Sabe la traición, sabe que es tener frío, sabe que es tener hambre, sabe. Y si hablamos de sufrimiento, Él es el campeón del mundo. Preguntémosle a él. Amén, amén, amén. Él sabe el sufrimiento. Amén. Él lo sabe físicamente y también por dentro. Amén. Porque cuando Él intercedía a favor de nosotros, dice que su oración y su sudor eran como gotas de sangre, porque ahí iba a llevar todo el pecado de la humanidad. No estamos hablando, es un peso que Él llevó a la cruz, un peso del pecado de toda la humanidad. Toda cuanta cantidad de pecados, toda cuanta cantidad de transgresiones, todo fue todo. Y sufrió, lo llevó. Usted se imagina si nosotros nomás con nuestras cositas ya padecemos. Y Él lo llevó todo de todos. Amén. O sea que fue un peso. Y así sería el sufrimiento, el peso. Usted se imagina Él siendo el Dios Todopoderoso, el Santo, el Rey de Gloria. Amén. Llevando toda la cochinada del mundo. Llevando toda la cochinada del mundo. Llevando todo. Cuando digo todo es todo. Estaba llevando ahí a sus hombres. Llevando ahí todo lo que está. Todo lo que ahorita hay. Todo. Lesbianismo, homosexualismo, hechicería, drogadicción, sicariato, hurto. Todo fue todo. Lo estaba llevando. Imagínense, tanto fue, sudaba como gotas, su sudor era como gotas de sangre. Fue algo, una presión fuerte, lo que se vivió en ese momento, lo que Él experimentó en ese momento. Que, mejor dicho, nosotros no hemos, el sufrimiento no es, no ha sido, pero Él nos considera. Él nos considera y sabe todo de cada uno de nosotros. Él nos considera. Eso es lo hermoso de Él. Que aunque Él sabe que llevó todo nosotros, Él no dice, eso que tú tienes no es nada. Eso que tú tienes es cualquier cosa. Nunca. El Señor en su palabra siempre está dispuesto a cualquier condición que tenga el ser humano. Amén, amén, amén. Habla angustiado y afligido.
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Habla diciendo el Señor, enmudeció. Como aquí, no defenderme. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él mismo se dio, Él mismo se entregó. Nadie lo mató porque quiso matarlo. Él mismo se entregó, Él mismo se llevó para sepultura. Él mismo se llevó porque era necesario hacer esa obra redentora. Era necesario que Él tenía que morir. Era necesario que Él tenía que descender a las profundidades, bien adentro. 3 días. 3 días. Y al tercer día resucitó. Aleluya. Era necesario morir. Por algo el Señor dice, para que dé fruto, es necesario que el grano caiga a tierra, muera. Y así es necesario nosotros que caigamos a tierra, eso, y muramos. Amén. Nos habla de morir a todo esto terrenal, morir a todo esto. Ya no vivo yo. Esa es la palabra Amén. que tiene que haber en nuestro ser. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén, amén, aleluya. Cristo vive en mí. Cuando digo esa palabra, Cristo vive en mí, entonces no es vivir de cualquier manera. Cristo vive en mí. El entendimiento y conocimiento de que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Pero para que Cristo viva en mí, hay que pagar un precio. El Señor lo pagó. Pero lo que Él pagó no le toca lo mismo a ustedes. Él ya lo pagó. El precio de sangre. Amén. Precio de cruz. Él pagó un precio por nosotros. Entonces tenemos que entender que Él llevó cautiva nuestra cautividad. Que Él venció todo esto en la cruz del Calvario. Amén. Que por sus llagas hemos sido curados. Que en Él hay sanidad. Que en Él hay liberación. Amén. Es en Él, en su nombre. Habla en su palabra. Nos habla del castigo en nuestra paz cayó sobre Él. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como la da ¿quién? El mundo. Es una paz que va más allá del entendimiento. Es una paz que va más allá de nuestra razón. Es una paz que gobierna todo nuestro ser. Es una paz que gobierna todas nuestras emociones. Es una paz que controla todo y nos domina tanto que puede ser la situación que haya en el momento. El Señor tiene el control y nos da la paz para poder vencer, para poder pasar al otro lado. Angustias, todas las llevó Él. Muchachos, si entendemos esto, la obra de la cruz del Calvario, tenemos una herramienta en nuestra mano y tenemos algo poderoso, algo fuerte, algo poderoso que nos tenemos que nosotros entender y dice, y creer en Él, creer en esta obra redentora, la cruz del Calvario. Yo no les puedo predicar otra cosa porque esta doctrina es de la obra de la cruz del Calvario. Esto es de Él, el sufrimiento de Él. Sin esta obra no estaríamos aquí. Amén. Sin esta obra, apague y vámonos. Amén. Pero aquí estamos es porque Cristo, nuestro Señor, hizo una obra poderosa. Aleluya. Y nos dio un camino abierto. Amén, amén. Y nos dio un camino abierto para entrar ante su trono de su gracia. Nos dio un camino, ya está abierto. Ya su reino se ha establecido. Antes gobernaba y era el imperio, el reino de las tinieblas, que tenía bajo la influencia, porque dice el mundo está bajo la influencia del enemigo. Bajo el poder del mal. Pero Cristo dijo que arrepentidos. ¿Por qué? Y convertidos, porque el reino de Dios se ha cercado. Ya su reino se ha establecido. Pero está establecido, pero se necesita que se establezca en cada uno de sus corazones. El reino, su rey, para que gobierne todo su ser. Ya no usted, es el reino de Dios.
Es su soberanía en usted y en mí. Porque ya antes estábamos bajo el reino de las tinieblas. El enemigo tenía ese gobierno en nosotros. Influencia hacia el pecado, hacia lo malo. Había un reino en nosotros de maldad, de mentira, de engaño, de traición, de todo lo malo. Y eso el reino se ejecutaba en nosotros. Y ese pecado que operaba en nosotros era el que tenía el control, el que tenía el dominio. Nosotros simplemente estábamos esclavos al pecado y obedecíamos al pecado. Mato, robo, y para las que sea. Estábamos esclavos, seducidos al mal. No había nada bueno en nosotros. La influencia hacia lo malo, la influencia hacia el mal, no medir consecuencias. Eso era el dominio del reino de Satanás, la influencia del mundo. Pero ya Dios estableció su reino y nos abrió un camino, que ya no estemos más en el reino de las tinieblas, sino en su reino, para que aceptemos. Y la forma para que ese reino se establezca en nosotros, ¿quién ha creído? De creer esta obra, de creer en esa obra de la cruz del Calvario, creerla, apoderarnos de ella. Amén. Y así como Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Tenemos que morir. Tenemos que resucitar a una nueva vida en Cristo. Morir al pecado. Morir a esto. Morir. ¿A qué tienes que morir? Hay que morir. Para poder surgir una vida en Cristo. Morir. Cuando el Señor le traspasaron su costado, salió agua y sangre. Amén. El símbolo del bautismo. Agua y sangre. El agua sumergido otra vez para que esa sangre nos limpie de todo pecado. Pero para que haya esa limpieza tenemos que creer, porque si no ustedes se van a bañar, se van a dar un chapuzón ahí en la pila bautismal. Es que esto es con entendimiento. Amén. Porque si no, lo van a dar un chapuzón, ¿sí? Y vuelve y ahí, sí, y seguir en lo mismo. No. Para que esto se efectúe en tu vida tenemos que creer. Aleluya. Arrepentimiento. Verdaderamente que eso que estás viviendo te duela, el pecado tiene que dolerte. Amén. Que estás haciendo algo malo, una conciencia. Porque si no hay conciencia, lo que haces está mal, entonces no hay arrepentimiento. Porque el pecado duele. Cuando hacemos algo malo y hay un remordimiento en nosotros, ya no hay una conciencia cauterizada, sino una conciencia viva, despierta, que siente cuando algo está mal. Y te avisa. Y cuando sientes eso en tu corazón, que está mal, es tu conciencia. Arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿De qué me voy a arrepentir? De que soy pecador. ¿De qué me voy a arrepentir? De que necesito de Cristo. Reconocer que necesitamos de Él. Arrepentimiento, reconocimiento. Esta obra tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, frutos que haya en nosotros ese cambio, que haya esa conciencia de cambio. Porque muchos como dicen que van. Muchos llegan, sí, aleluya, gloria a Dios, alabanza, sí. Y creen que eso es así, ya. Me bauticé y me alcarro casa beca. Me bauticé y ya esto ya. No. Es como les dije anoche, proceso. Amén. Proceso. Es una nueva criatura. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Esa conversión, eso en nosotros, de Cristo en la obra de la cruz del Calvario. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero para aceptarlo tenemos que... ¿A quién vamos a aceptar? A Cristo, ¿Quién es Jesucristo? Dios Salvador, Nuestro único Salvador. Dios manifestado. El Padre eterno. Entendimiento. uno es. Amén, amén. No, Cristo sí. Pero en tu vida, ¿quién es? ¿Quién quiere que sea Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? Si te pregunto en esta mañana, ¿quién es Cristo en esta mañana en tu vida? Todo. Si es todo, ¿lo estás dando todo? Todo. Nuestro guiador. Es todo, pero no lo estamos dando todo. Amén, amén. Es todo, pero no damos Damos todo. todo para Él. Sí.
Eso sí. Somos micheladas. Todo, pero no damos todo, porque siempre Él lo dio todo como cosa que nada aferrarse, cierto todo, pero nosotros La liga. siempre dejamos, no lo damos todo. Entonces en esta mañana los invito a ¿qué? A despojarse. Amén. A despojarse, ¿qué dice la palabra? De todo pecado que los asedia. Amén. Porque ya Cristo venció. Y Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Tenemos que creer en esa victoria en la cruz del Calvario para que seamos más que vencedores. Amén. Amén. ¿Ya? Pero en Él, Amén. Amén. ahí depende de quién, de nosotros. Amén, amén. Porque ya leímos que lo hizo Todo. todo. con nosotros. Hasta lo último. Hasta lo último derramó su gota de sangre. De todo en el Calvario. Hasta lo último. Ya tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Amén. Ya toca hacer nuestra parte. Ya toca nosotros. Ya hizo Él lo que Él tenía que hacer. Amén. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Ahora nos toca a nosotros. Si verdaderamente queremos a Cristo en nuestra vida, si verdaderamente queremos que sea nuestro Salvador, Amén. si verdaderamente queremos que sea nuestro Salvador, entonces tenemos que dar un paso de arrepentimiento. Arrepentimiento. De verdaderamente quiero cambiar. Amén. Verdaderamente quiero una nueva vida, pero reconociendo que no la puedo hacer solo. Porque ya te dije, afuera está el reino de las tinieblas y el mundo está bajo la influencia de Satanás. Allá afuera. Y si Cristo fuera de nuevo, porque allá opera todo eso. ¿Para quién? ¿Para los hijos de quién? De desobediencia. Amén. Habla. Pero en Cristo, que los que están en Cristo, ya el enemigo no tiene que ver nada contigo. Ya el enemigo no tiene nada que ver contigo. Eso es para los hijos de desobediencia. Pero los que aceptan a Cristo en su obediencia, ya no opera el enemigo, sino opera Cristo. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos que creer y, como le dije anoche, obedecer. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias. ¿Cómo? ¿Le dice gloria a Dios? Démosle gracias a Dios por esto. Un tinto lo va a salvar. Esta mañana digámosle al Señor que nos dé entendimiento. Amén. Que nos dé Amén. entendimiento en su obra. Que entendamos de que no estamos solos. De que entendamos que sí se puede. Pero que entendamos que tenemos que poner de nuestra parte. Porque ya oímos de que Él llevó cautivo todo. Todo lo fue todo. Y pagó un precio. Precio de cruz, precio de sangre. Que es necesario que entendamos.